Hola y bienvenidos al canal una vez más. Quiero agradecer a todos aquellos que colaboran con el canal, suscribiéndose. Día a día va aumentando el número de suscriptores y con eso vamos llegando a más compañeros que necesitan de estos conocimientos. Recuerda, yo te ayudo y a cambio tú me ayudas suscribiéndote porque es completamente gratis y no te ocasiona ningún tipo de compromiso. Con eso simplemente me estás ayudando. Vamos a hacer este problemita de examen de la UNED, que vamos a ver qué tal, si es difícil o si es fácil. Dice, se tiene una lámina plana, es esta, no conductora, cargada con una densidad de carga superficial más sigma, está la letra griega sigma, y situada verticalmente. La lámina tiene un espesor despreciable comparado con su longitud, de manera que a todos los efectos se puede considerar como un plano infinito. Bueno, sería que tiene un espesor despreciable comparada con su superficie, ¿no? Más bien, más que con su longitud. Bueno, perpendicularmente a ella y separadas una distancia d, se encuentran estas otras dos placas, con densidades de igual valor, pero esta tiene carga negativa. Bien, usamos un sistema de coordenadas en el que el eje OX se sitúa equidistante de las placas, aquí está, y el eje OY es vertical. Bien, una carga puntual con carga positiva más Q y masa M se sitúa en el origen de coordenadas con una velocidad inicial V acompañada del versor Y porque este vector es paralelo al eje X. Y nos hacen una serie de preguntas que vamos a ir viendo ahora en el desarrollo del ejercicio. Para aprobar física, suscríbete al canal que es gratis. Pincha ahí en listas y ahí tendrás absolutamente todo el material necesario para aprobar física en la universidad con notable. Tenemos que demostrar en la parte A que el módulo del campo eléctrico creado por un plano infinito con densidad de carga superficial sigma viene dado por esta expresión sigma sobre 2 epsilon sub 0. Bueno, primeramente nosotros podemos pensar a ver si se cumple la ley de Gauss y entonces si se cumple esta ley podemos calcular el campo eléctrico a partir de ella. Vamos a escribir la ley de Gauss por aquí. Integral cerrada de superficie del producto escalar del campo por el vector superficie es igual al cociente entre la carga neta encerrada por la superficie gaussiana dividido la constante de permitividad en el vacío epsilon sub 0. Bien, para poder aplicar la ley de Gauss nosotros necesitamos condiciones de simetría, para lo cual esto nos permite extraer el campo fuera de la integral, de manera que solo nos queda la integral del vector superficie, que en definitiva es la superficie gaussiana, como vamos a explicar ahora. Aquí tenemos la superficie, hemos delimitado una zona, está uniformemente cargada y aquí la tenemos vista de perfil. Entonces, cuando queremos aplicar la ley de Gauss, lo primero es ver si hay simetría. Entonces, para esto, nos vamos a considerar un punto, este puntito, vamos a llamarle puntito P, y vamos a considerar una carga cualquiera, por ejemplo, esta carga que está aquí. Y vamos a trazar desde P la distancia a la placa, o sea, la perpendicular. Esta carguita va a crear en el punto P un campo eléctrico que apuntará hacia afuera, ¿verdad? Porque esa carguita es positiva. Va a crear ese campo eléctrico. Bien, pero si el plano es infinito, voy a poder encontrar respecto a este punto la carga simétrica a esta. Es decir, a la misma distancia tendrá que existir otra carga que, por ejemplo, puede ser esa carguita que está ahí. Bueno, esa carguita también está a la misma distancia respecto al punto P y me va a crear un campo que será de igual módulo y tendrá este sentido que hemos dibujado ahí. De manera que si nosotros realizamos la suma vectorial de estos dos campos, al final me va a dar un campo según la diagonal de ese paralelogramo. Bueno, se me sale un poco del dibujo. Este sería el campo resultante.
Quiere decir que si tomo dos cargas simétricas, entonces el campo será perpendicular a la placa. Y este procedimiento lo puedo continuar cuantas veces yo quiera. Así que, por lo tanto, el campo eléctrico, creado por la placa infinita, por un plano infinito, si está cargada positivamente, el campo eléctrico apuntará en sentido hacia afuera de la placa. Y si la placa estuviera cargada negativamente, el campo eléctrico naturalmente apuntaría, en todos estos puntos, apuntaría hacia la placa. Bueno, entonces existe condición de simetría, por lo tanto es aplicable la ley de Gauss. Entonces, ahora el paso siguiente es elegir una superficie gaussiana. Bueno, me he elegido este cubo que atraviesa el plano en forma perpendicular. Aquí lo vemos de perfil, vemos la cara rectangular, esta cara rectangular de ese prisma que me he elegido. Y entonces veamos lo siguiente, esta cara y la de abajo son paralelas al plano. Como hemos visto, el campo sería perpendicular a estas caras, a la cara superior y a la cara inferior. Vamos a dibujarlo aquí también. De manera que también vamos a ponerle aquí al campo la E de campo. También podemos elegir un pequeño elemento de superficie. Vamos a elegir un pequeño elemento de superficie y vamos a trazar este vector que será el vector diferencial de superficie. Y lo mismo vamos a hacer con la tapa de abajo. Elegimos un vector que será nuestro diferencial de superficie. También podemos hacer eso en las caras verticales del costado. Entonces el vector superficie, como sabemos, tiene que ser perpendicular a la superficie que representa, ¿verdad? Pero resulta que el campo eléctrico es rasante en la cara, ¿verdad? Y será perpendicular al vector diferencial de superficie. Por lo tanto, cuando evaluemos esta integral de superficie, podemos evaluar la suma de todas las integrales del producto escalar del campo por la superficie. Cuando nosotros queremos resolver el producto escalar, sabemos que entra en juego el coseno del ángulo que forma el campo y el vector superficie. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero evaluar la integral en esta cara o en cualquiera de las caras laterales, el ángulo es 90 grados y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esas integrales me darán 0. O sea que, en definitiva, las únicas integrales que me interesan evaluar son en las tapas, en la tapa de arriba y en la tapa de abajo, a través de las cuales hay flujo de campo eléctrico, es decir, las líneas de campo atraviesan solamente la tapa superior y la tapa inferior. Dado que me he tomado esta figura, la distancia de cada uno de los puntos de la superficie respecto a la placa, tanto arriba como abajo, la distancia es constante, lo que nos hace pensar que el campo también va a ser constante y lo podemos poner fuera de la integral. Entonces nos quedará la integral, el campo por la integral de diferencial de superficie, esto es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0. Vale, pero resulta que la integral de superficie viene a ser la superficie total de esta cara más la de la otra cara. Así que podemos sustituir eso y poner 2 por la superficie que tenga cada una de esas caras. Bien, entonces ahora vamos a proceder a despejar el módulo del campo y esto nos quedará carga neta encerrada
dividido la superficie y también entre 2 y epsilon sub 0. Veamos una cosa, cuidado con esto. La carga neta encerrada no es la carga de todo el plano infinito, ¿no? Sino que la carga neta encerrada es la carga encerrada dentro de la superficie gaussiana. Entonces, la única carga encerrada dentro de la superficie gaussiana es la que se encuentra en esta superficie, que además, esta superficie coincide con la de las tapas. Por lo tanto, el cociente que tenemos aquí, carga neta encerrada sobre superficie, me está dando la densidad superficial de carga sigma. ¿Cuál es la definición de densidad superficial de carga? Es el cociente entre la carga y la superficie. Entonces, si yo me tomara una cantidad de carga mayor, tendría que tomarme esa superficie mayor. Pero como la densidad de carga es uniforme, es constante, en este caso, por lo tanto, la relación carga-superficie me dará constante. Y por lo tanto, ya llegamos a demostrar lo que nos pedían, porque nos quedará este resultado muy simple, que el campo es la densidad superficial de carga sobre 2 por epsilon sub 0. Lo interesante de este resultado es que, como vemos, el campo eléctrico tiene un módulo que no depende para nada de la distancia. Hacer el plano infinitamente grande, yo me puedo situar cerca de la placa o más lejos, no importa la distancia, el campo siempre será constante y valdrá esto que aparece aquí, sigma sobre 2 epsilon 0. Bueno, ahora se nos pide calcular la fuerza que actúa sobre la partícula dentro del recinto creado por las tres láminas. Cuando tenemos una carga sometida a un campo eléctrico, la fuerza que experimenta esa carga, esa fuerza de origen eléctrico, la podemos escribir como el producto de la carga por el campo eléctrico. Si la carga es positiva, el sentido de la fuerza y del campo es el mismo. Pero si la carga es negativa, el sentido de la fuerza que experimentaría una carga negativa siempre es contrario al campo. Por eso aquí en esta expresión siempre ponemos la carga con su signo. Y eso indica qué es lo que sucede con el sentido de estos dos vectores que tenemos aquí, la fuerza y el campo. Muy bien, entonces tenemos que ver el campo neto total al cual está sometida esa carga. Estamos hablando de placas. Acabamos de demostrar que el campo eléctrico es uniforme y no depende de la distancia. Por tanto, vamos a dibujar los campos. Esta placa positiva va a crear un campo, por ejemplo, aquí en el eje X, lo voy a dibujar ahí. El campo será saliente desde la placa, porque es positiva. En cambio, esta placa negativa, que tiene la misma densidad superficial de carga, creará un campo en ese mismo punto, voy a dejar un poquito aquí al costado, que tendrá exactamente el mismo módulo, pero apunta hacia la placa. Y luego tenemos esta placa positiva que creará un campo también del mismo módulo, pero saliente desde la placa. O sea que, en definitiva, vamos a tener lo siguiente. Este campo vale sigma sobre 2 por epsilon sub 0 y aquí el campo total será 2 sigma sobre 2 epsilon sub 0, o sea, sigma sobre epsilon sub 0. Entonces habrá un campo neto o resultante que saldrá de la suma de estas componentes. El campo en cualquier punto entre las láminas, así como en este punto obviamente, lo podemos escribir como sigma sobre 2 por epsilon sub 0 i menos sigma sobre epsilon sub 0 j. Por tanto, si ahora nosotros queremos calcular la fuerza electrostática que experimenta esa carga,
Simplemente, como la carga es positiva, pondremos la carga Q multiplicada por el campo. Así que en definitiva, este será el vector fuerza que estará experimentando la partícula. Bueno, aquí hemos hecho el cálculo para poder representar el campo eléctrico neto en esta zona y la fuerza eléctrica que tendrá el mismo sentido que el campo neto porque sabemos que la carga es positiva. Ahora podemos pasar a la parte C. Ahora se nos pide obtener la trayectoria de la partícula y el tiempo que tarda en colisionar con una de las láminas. Tenemos la fuerza neta, que es la fuerza eléctrica porque estamos despreciando la fuerza gravitatoria, y esta fuerza eléctrica tendrá dos componentes, una componente paralela al eje X y otra componente paralela al eje Y. Entonces podemos utilizar la segunda ley de Newton, por la cual podemos establecer que la fuerza, en este caso neta, que es la fuerza eléctrica, es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, a partir del resultado que tenemos ahí arriba, transponemos la masa y tenemos el vector aceleración. Aquí tenemos el vector aceleración en el mismo sentido que la fuerza neta y esta aceleración también tiene sus dos componentes. Bueno, aquí hemos escrito la aceleración en función de sus componentes, la componente horizontal. Este 0,5 lo puse como un medio, me gusta más ponerlo así. Y luego, con este signo de menos, nos queda que la componente vertical apunta hacia la y negativa, por eso es negativa. Nosotros queremos obtener la ecuación de la trayectoria. Entonces necesitamos una ecuación para X en función del tiempo y una ecuación para Y en función del tiempo. Pero tenemos la aceleración. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos el vector aceleración, sabemos que podemos obtener el vector velocidad. Y si tenemos el vector velocidad, podemos tener el vector posición. Por lo tanto, podemos tener las componentes de ese vector posición, que serán las componentes en X y en J respectivamente, o sea, en X y en Y respectivamente. Bien, entonces, tenemos la aceleración. Podemos escribir que la aceleración en X es la derivada de la velocidad, en X obviamente, ¿no?, con respecto al tiempo. Por lo tanto, si despejamos diferencial de Vx, nos va a quedar aceleración en X multiplicada por diferencial t. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar ambos lados del signo de igual. El tiempo lo vamos a integrar entre 0, que es el que corresponde al instante inicial cuando se encuentra en el origen, y un instante cualquiera t. Como este instante es un límite de integración, porque a mí me gusta hacer las integrales definidas, no me gusta hacerlas indefinidas, me gusta hacerlas así. Entonces, para no confundir el límite con la variable t, vamos a ponerle t' a la variable, y aquí vamos a poner V'x, y la velocidad variará entre esa V sub 0, que justamente es horizontal y nos la dan, y una Vx genérica. Bien, entonces, el resultado de esta integral es muy sencillo, ¿no? ¿Qué nos va a dar? La integral de diferencial velocidad es la velocidad en X. Como tenemos que evaluarla entre estos dos límites, entonces nos va a quedar justamente V de X menos V sub 0. Y del otro lado vamos a tener que integrar la aceleración, ¿no?, la a de x, por diferencial t. Pero veamos una cosa. La a de x es constante. Esta aceleración es constante. No depende del tiempo. Entonces podemos ponerla fuera de la integral. ¿Y qué me queda? Integral de diferencial t'. La integral de diferencial t' me da t', que evaluada entre 0 y t me da t. O sea que en definitiva, lo que me va a quedar del otro lado es muy simple. Me va a quedar q por sigma sobre 2 por m por epsilon sub 0
y por t. Entonces ya tenemos la velocidad dependiendo del tiempo. Si tenemos la velocidad, ahora puedo hallar la componente x de la posición. Lo que hemos hecho es despejar Vx ahí arriba, así que esto lo podemos quitar. Y la velocidad en x podemos escribirla como la derivada de la posición x con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos pasar diferencial t multiplicando al segundo miembro. Lo quitamos de aquí, voy a poner un paréntesis y aparece multiplicando ahí. Bueno, para saber la posición x en cualquier momento, simplemente vamos a integrar de un lado y tenemos que integrar también del otro lado del signo de igual. Vamos a borrar aquí y tenemos que integrar de este lado. Bueno, este lado ya sabemos que el lado derecho va a ir entre 0 y t, o sea que ponemos diferencial t', aquí ponemos diferencial x' y x irá entre 0, que es la posición inicial, y un x genérico, correspondiente al instante t, obviamente. Bien, el resultado de esta integral, la integral de diferencial de x nos da simplemente x, que evaluado entre 0 y x me queda la posición x, que será una función del tiempo. Aquí tengo la integral de una suma, que es la suma de las integrales. Por lo tanto, la integral de v sub 0 por diferencial t, como v sub 0 es constante, me da la constante v sub 0 por la integral de diferencial t', que es t', evaluada entre 0 y t, me da t. Y el otro resultado que voy a obtener es el siguiente. Vamos a ver, cuando evalúe esta integral, me va a quedar la constante, tal cual está ahí, q por sigma sobre 2 por m por epsilon sub 0. La integral de t por diferencial, o sea, t' sería, ¿no? La integral de t' por diferencial t' me da t' cuadrado sobre 2, que evaluado entre 0 y t, me va a quedar t cuadrado entre 2. Vamos a ponerlo aquí, t al cuadrado dividido entre 2. Por lo tanto, ya tengo la función x. Lo que podemos hacer es la cuentita 2 por 2, 4, recordando lo que nos había dado la componente de la aceleración en dirección del eje y, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para obtener la i de t, es decir, primero obtenemos la v de t, la velocidad en función del tiempo, y luego la i de t. Bueno, resolviendo la integral, que es súper sencilla, me queda este valor, ¿no? El j no lo pongo aquí porque solamente estoy calculando el valor de v sub i. Ya sabemos para dónde apunta v sub i, así que simplemente estoy calculando el valor. Y entonces a partir de ahora sabemos que esta v sub i la podemos escribir como la derivada del vector posición i con respecto al tiempo. Entonces de ahí despejamos diferencial i y podemos integrar. Y resolviendo esa integral, que es súper sencilla, nos quedará, bueno, este es el resultado que nos queda, t cuadrado sobre 2, ¿no? El resultado de integrar esto por diferencial t, la integral me va a quedar esto. Ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la trayectoria, que son x e y, y ahora queremos la ecuación propiamente de la trayectoria. Entonces veamos lo siguiente, si comparamos este término con este, aquí si multiplicáramos por 2, de este lado nos queda exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dividir ambos miembros de la igualdad entre 2. Entonces aquí nos quedará un 4, aquí nos queda un 2, y ahora multiplicamos un 2 por menos 1, ambos miembros de la igualdad, el signo de menos me queda aquí, esto me queda positivo. Lo que podemos hacer es sustituir este término por esto que me aparece aquí, que es i sobre 2, menos i sobre 2. Bien. Ahora, lo otro que tenemos que ver es que aquí tenemos simplemente el tiempo, ¿verdad? Entonces, como teníamos que i de t, ¿no? La i es igual a menos q
por sigma sobre 2m epsilon 0 por t cuadrado. Si despejamos t, como el tiempo tiene que ser positivo, este signo lo vamos a obviar porque nos interesa que el tiempo sea positivo. Entonces, calculando el tiempo, entonces nos quedará de esta forma. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el tiempo. Cuidado que aquí se nos pasó. Tenemos que sustituir el tiempo aquí y este término por lo que hemos encontrado que es menos i sobre 2. Y nos quedará eso que tenemos ahí. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación de la trayectoria. Simplemente asignamos valores a y y obtenemos los valores de x. Por ejemplo, lo podemos hacer así. Nos decían que v sub 0, esta velocidad horizontal v sub 0, era v por i, es decir, que el módulo de esa v sub 0 es v, por eso puse v aquí sustituyendo a v sub 0. Bueno, siempre debimos haber puesto v, ¿verdad? Bueno, y ahora tenemos que el tiempo que tarda en colisionar con una de las láminas. Bueno, evidentemente que la partícula va a colisionar con esta lámina porque es positiva, ¿verdad? Y como dijimos, dado el sentido de la fuerza, esta partícula va a colisionar por ahí. Entonces, en el momento en que la partícula toque con esta lámina, habrá recorrido verticalmente una distancia de menos d sobre 2. Entonces, en esta ecuación para i sustituimos i por menos d sobre 2 y podemos calcular el tiempo. Bueno, en la que habíamos despejado el tiempo antes, mejor. Entonces hacemos la sustitución i por menos d sobre 2, pongo menos por menos más, d sobre 2. Luego aquí teníamos un 2 que pasa multiplicando, q y sigma dividiendo, y m y epsilon 0 multiplicando. La raíz cuadrada porque el tiempo lo tenemos al cuadrado. Entonces simplificando los dos, ahí ya tenemos el tiempo que tarda en chocar la carga contra la lámina inferior. Y el problema ha quedado resuelto. Muchas gracias.